Todos, es un placer volver a ver un año más tantas caras conocidas de gente buena. Yo quiero, porque me parece justicia lo primero, creo que todos los años que vengo aquí empieza así, darle las gracias a Alicia Latorre por su perseverancia. Yo creo que gran parte esto sigue adelante en estos años porque Alicia está permanentemente dejándose la vida, no solo para organizar cosas, sino para hacer que nos llevemos todos bien, que eso es casi un milagro. Pues somos todos muy buenos, pero cada uno con sus manías personales, ¿no? Y Alicia logra que al final todo encaje con una sonrisa y sin problemas. Me han propuesto que hable de los motivos para la esperanza. Yo creo que el título no está bien pensado, aunque yo lo acepté, porque la motivación apela a algo muy subjetivo. Por eso yo cambio el título y se va a llamar Las razones objetivas para la esperanza, porque creo que hay muchas. Voy a empezar haciendo como un diagnóstico, si se quiere, geopolítico de en qué momento histórico vivimos y por lo tanto en qué momento histórico concreto se desarrolló la causa para la defensa de la vida, que no tiene nada que ver porque el mundo está cambiando mucho con el que había cuando en los años 80 muchos empezamos a trabajar en estas cosas, ¿no? Desde el año 89, por poner así una fecha tópica, cuando cae el muro de Berlín, las fuerzas del mundo cambian completamente. En el mundo en que yo fui joven, hace un siglo más o menos, la confrontación que marcaba la ideología, la economía y la política era Washington frente a Moscú. Liberalismo en un sentido muy amplio, sociedades democráticas frente al totalitarismo comunista. Y eso desaparece con el año 89, en el año 89 cuando el bloque soviético se hunde, colapsa. Algo, por cierto, que es también una fuente de esperanza, porque cuando yo era joven creíamos que el comunismo duraría 1000 años, más o menos. Y además parecía en aquellos años que se expandía. Más allá del bloque soviético constituido tras la Segunda Guerra Mundial, fueron declarándose más o menos comunistas o aliados del bloque soviético una parte relevante de los países africanos, algunos de Asia, alguno de América Latina, como Cuba. Entonces parecía que era una fuerza además en expansión, no solo que no se iba a hundir, sino que crecía, ¿no? Y sin embargo, de repente se hundió. O sea que estas cosas en la historia también pasan. Y es bueno tenerlo en cuenta cuando nos puede agobiar el mal y su progreso en el mundo. El mal es pasajero, luego hablaré más de ello, ¿no? Entonces, ¿qué fuerza quedó en el mundo y que sigue operativa de verdad hoy día, desde que se hundió el sistema soviético? Solo una, el dinero. Ahora lo que mueve el mundo sin trabas de ningún tipo no es la política, es el dinero. Y el dinero puede ser muy frío e inhumano. Es más, mientras subsistió el sistema soviético, el capitalismo, llamémoslo así, podemos buscar en cualquier lugar, hablo del dinero y los que mueven dinero. El sistema capitalista se veía obligado para legitimarse moralmente frente al sistema comunista a exagerar y poner el acento mucho más en sus aspectos morales y éticos. Pero desde que desapareció esa tensión bipolar Washington-Moscú, el capitalismo no necesita legitimarse ante la opinión pública, porque es lo único que hay, no hay elección libre. Y por eso el capitalismo actual se está demostrando más descarnado e inhumano que el que conocimos hasta el año 89. Por eso, ¿quién mueve ahora, por ejemplo, la defensa de la cultura de la muerte, la ideología de género, la banalización de la sexualidad, las grandes corporaciones financieras mundiales? No los políticos. Los políticos ya son también hijos del dinero, mandan cada vez menos. El dinero influye en la cultura y en cómo se piensa, y los políticos siguen el cómo se piensa porque eso da votos o creen que da votos. Pero detrás de todo cada vez está más el dinero descarnado. Yo creo que el capitalismo es una bendición divina para la historia. Gracias a la libertad de empresa, la libertad de trabajo, hemos logrado tener el mayor bienestar que ha tenido la humanidad jamás. Cuanto yo no tengo nada contra el capitalismo en sí mismo, sino todo lo contrario. Agradezco mucho vivir en una sociedad libre económicamente. Pero con esta expansión de la fuerza del poder financiero, el capitalismo se ha salido del mercado. Mientras estaba en el mercado era un sistema óptimo en principio, bueno, con disfunciones como todo lo humano, pero óptimo. Pero progresivamente el capitalismo ha salido del mercado y se ha convertido también en un capitalismo de la sociedad. De tal manera que gran parte de las relaciones sociales ya se basan en el dinero, en el intercambio, en el do-des,
en te doy tanto cuanto espero recibir de ti. Y últimamente, este es ya un fenómeno muy del siglo XXI, el capitalismo está entrando en la conciencia de los individuos. En la medida en que retrocede en paralelo la fuerza social de las religiones, y especialmente de las religiones cristianas en el mundo en que nos movemos nosotros, el capitalismo va ocupando el espacio que tradicionalmente ocupaba la ética. Y esto se nota muy especialmente en lo que tiene que ver con el sexo, que creo que nos interesa porque, como quizás sepáis, el sexo tiene mucho que ver con la vida. Una de las grandes novedades que aportó el cristianismo en la historia y de que poca gente es consciente es que por primera vez en la historia humana el cristianismo introdujo el sexo en la conciencia. Antes no era así. Por ejemplo, en el mundo grecorromano el sexo no tenía nada que ver con el matrimonio, lo cual no quiere decir que no hubiese sexo dentro del matrimonio, que lo había, obviamente. Pero el matrimonio iba no de quererse, aunque algunos cónyuges se quisiesen mucho, sino de tener hijos legítimos. El matrimonio iba de yo me hago propietario de esta mujer, la encierro en casa para garantizar que no tiene tratos con otros hombres y así sé que sus hijos son mis hijos legítimos. Eso era el matrimonio. Lo cual, repito, no quita que algunos se quisiesen de verdad, por supuesto, porque eso es muy natural. Pero el sexo luego se practicaba con los esclavos, con las esclavas, libremente, etcétera, sobre todo el hombre. Y el cristianismo cambió esa forma de ver las cosas radicalmente. Además, es muy sorprendente cómo lo cambió desde el principio. O sea, la clara conciencia que tuvieron los primeros cristianos de que el sexo era una cosa importante. Y el cristianismo, al valorar la persona real, que es una persona sexuada en masculino o en femenino, porque no hay homo sapiens que no sean hombres o mujeres, valoró eso profundamente y en consecuencia la relación entre los dos. Y afirmó que eso no era un terreno de poder, de dominio, de tener hijos por tenerlos. Era parte de la historia de amor en que consiste la historia de la humanidad desde una visión teísta de un Dios que es amor. Y por eso valorizó el matrimonio como nunca antes se había hecho. No como un contrato, no como una institución socialmente eficaz, sino como algo que forma parte de la esencia de ser humano, de tener la capacidad de amar con el cuerpo. Y también por eso mismo valoró la vida. Y por eso los primeros cristianos, rompiendo una tradición multisecular, tuvieron claro desde el primer momento, por ejemplo, que el aborto era un crimen. No lo era en ningún derecho contemporáneo. Pero los cristianos desde el primer día, incluso conservamos alguna carta de los primeros cristianos de principios del siglo II, en que intentan explicarle al emperador romano por qué no hay que perseguirlos, por qué no son tan raros. Pero los emperadores romanos no sabían lo que era el cristianismo. Y uno de los signos de identidad que da alguno de los primeros pensadores cristianos al emperador diciendo: no nos distinguimos nada de vosotros, somos como los demás romanos. Vivimos en vuestras ciudades, vamos a vuestros baños, compramos en vuestros mercados, somos soldados en vuestros ejércitos, y lo único que tenemos distinto es que no matamos al fruto de la concepción y no mancillamos el lecho conyugal. Hasta que tenían clara la idea. Pues bien, a raíz de eso no voy a extenderme mucho más. El matrimonio, la sexualidad, el amor, el cuerpo se integran en la conciencia. Hay criterios morales vinculados a la dignidad de la persona para cómo organizar nuestra capacidad de amar. Y eso es lo que hemos llamado familia y matrimonio desde siempre. Por eso se puede decir que el matrimonio lo inventó el cristianismo. No porque antes no existiesen hombre, mujer y hijos, pero esto que ahora llamamos o hemos llamado durante 2000 años matrimonio es un invento cristiano. Y por eso tampoco es raro que ahora, cuando se va perdiendo la conciencia cristiana, el matrimonio cada vez se entienda menos. Tiene su lógica. Es penoso, pero tiene su lógica. Pues bien, ese fenómeno de interiorización en la conciencia moral de la sexualidad ahora está siendo sustituido por la ética sexual de mercado. Como tiene cada vez menos peso la conciencia cristiana, el mercado ve una ocasión de ocupar ese mismo espacio. La pornografía es un ejemplo prototípico. La sexualidad se convierte en algo que se compra en Internet. El ligue y el noviazgo, páginas Tinder y similares, un servicio también. La reproducción, anticoncepción, aborto, reproducción asistida. El mercado va ofreciendo a cambio de precio unos servicios que se adquieren en el mercado y que sustituyen a los criterios de maternidad, paternidad, sexualidad, amor conyugal, que antes se regían en la intimidad por la conciencia ética de las personas.
Y ahí es donde veo yo el gran peligro del capitalismo contemporáneo, que se ha salido de su terreno propio para ir ocupando un espacio. No sé si alguien lo pensó así o es que sin más, como ven el espacio, entran. Tampoco soy conspiranoico, pero tenemos un problema muy serio, que ahora la difusión de la cultura de la muerte y los ataques a la familia y al matrimonio y a la antropología cristiana están incentivados por algo tan brutal y frío y tan poderoso como el dinero. No es este politiquillo, este partido, este revolucionario, este lobby. Es mucho más que eso. Y además es mucho más difuso, difícil de oponerte a él ni de controlar. Y eso es lo que nos está pasando. Por eso las cosas van a ir a mejor, no, van a ir a mal, a peor. Es decir, en principio, en la historia las causas producen efectos y los efectos tienen causas. Y todas estas causas van a provocar más mal. Me parece obvio. Y en esto hay que ser muy realistas también. Parece que no voy a hablar de las razones para la esperanza, sino para la desesperanza. Pero no es así. Pero la esperanza debe ser realista, porque lo otro es jugar a ingenuidades de niños. Y creo que ya somos todos adultos para no ser ingenuos como un bebé. Por lo tanto, las cosas van a ir a mal, porque además a todo esto subyace algo que viene de más antiguo, que es que la ética realista, o sea, esa intuición básica de que el bien lo encontramos en la realidad de las cosas, que es mirando fuera de nosotros mismos donde aprendemos que es bueno y valioso y así estamos en condiciones de comprometer nuestra libertad con lo bueno, ha desaparecido. La filosofía moderna se ha hecho profundamente subjetivista y la razón está siendo sustituida por la emoción, el emotivismo. Y ya está muy extendido de forma difusa el planteamiento de que es bueno lo que me satisface. Lo que yo deseo, tengo derecho a tenerlo porque en eso consiste mi felicidad. El bien y el mal son relativos a mis sentimientos, a mis emociones, a mis estados de ánimo. Y ya se llega hasta el punto culminante de afirmar, eso es la ideología de género, que yo me creo a mí mismo, me defino a mí mismo. Que yo no soy un cuerpo, sino que soy alguien que tiene una cosa llamada cuerpo que está a mi disposición como el resto de las cosas. Porque el mercado está mercantilizando el cuerpo humano, clarísimamente. La maternidad subrogada es una mercantilización del cuerpo de la mujer y del niño. Y si a eso le añadimos la moda, la estética, la farmacología, la necesidad de en este mercado del sexo estar siempre digno de ser comprado, deseable, que obliga a estar continuamente huyendo de la vejez, de la enfermedad, y eso son otros servicios de mercado que te ofrecen, porque la idea que se transmite es que si no estás digno de ser deseado según los estereotipos de la época, quedas fuera del mercado. ¿Cuánto pesa hoy esto en muchos chicos y en muchas chicas, especialmente jóvenes? La obsesión por la imagen, por ser como la influencer de turno. Y de ahí el incremento de las operaciones de cirugía estética y de todo tipo. Es decir, que las manifestaciones de esta mercantilización del cuerpo, del sexo y de la persona en consecuencia van por todos los lados. Y en esa dinámica se incentiva la idea que subyació siempre al aborto de que el niño es un estorbo para esto. Por eso la sexualidad que se enseña en los institutos es haz lo que quieras con tu cuerpo mientras no utilices la violencia y huye lo que te puede quitar tu libertad o optimizar tu posibilidad de placer, que es el embarazo. Tanto hoy la cultura de la muerte y la defensa del aborto va mucho más allá de los planteamientos de cuando yo era jovencito, que se vinculaba más a situaciones problemáticas, a excepciones, bien. Y por eso las cosas van a ir a mal, a peor, porque este es el mundo en que estamos. Y sin embargo hay razones para la esperanza. Voy a decirles las que yo veo. Y además las digo con la conciencia, y por eso he venido, de que a veces el movimiento pro vida y pro familia y los cristianos no valoramos bien de verdad lo que son razones de fondo para la esperanza. Cuando voy a hacer un análisis crítico sin especificar de actitudes que veo y que no me gustan entre los míos. Ya me perdonaréis. La ventaja de ser un viejo es que uno dice lo que quiere y se queda tan tranquilo, ya da lo mismo. Así que Alicia no me invite el año que viene y ya está, no pasa nada. ¿Cuál es, en mi opinión, la mayor razón para tener esperanza? La libertad. Gracias a que somos libres, siempre podemos ser mejores.
Por eso yo no entendería a un provida que no ame profundamente la libertad. Y no la libertad teórica descrita por Santo Tomás de Aquino en la Summa Teológica, sino la libertad concreta de ese hijo cafre que tienes, y de esa vecina insoportable, y de esa mujer que ha abortado, y de ese político que no hay quien lo entienda. Porque si no valoramos la libertad, habría razones para perder la esperanza. Este es el criterio, por ejemplo, con el que uno educa a sus hijos, yo por lo menos. Mis hijos, durante una parte relevante de su vida, porque ahora son todos santos ya, eran insoportables. Sí, Y además no se veía así mucha razón para pensar que iban a mejorar en el corto plazo. Pero si yo los miro como seres libres, veo en ellos no la porquería que son ahora, ese adolescente sucio, desgarbado, vago y grosero que tengo en casa, sino el santo que puede llegar a ser. Y así se mira a tu hijo con esperanza, porque es libre, si no, no. Y así creo que tenemos que mirar el mundo. ¿Hay mucho mal? Sí. ¿Va a haber más? Sí. Pero hay esperanza porque somos libres y podemos cambiar. Nosotros y los demás. Por eso hay que amar profundamente la libertad. Y repito, no la libertad del santito que siempre lo hace todo bien, que esa es muy fácil de amar, claro, si es que existe alguno. Bueno, Alicia y alguna otra como ella, que todo lo hace bien, pero los demás no. Pero hay que mirar a la gente que nos rodea, no como lo que son, sino como lo que pueden llegar a ser. Yo que soy cristiano, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes lo es, me hace ilusión pensar que Dios a mí me mira así. No como la mierdecita que soy, sino como la gran persona que puedo a lo mejor llegar a ser. Así uno tiene esperanza consigo mismo y puede tenerla con los demás. Hay que amar profundamente la libertad. Y a veces no veo esa actitud. Veo gente que confía o sueña con que alguien imponga el bien. Eso no funciona. Y si funciona, como es por la fuerza, funciona un ratito. En términos históricos, nada más. No es eficaz. Confiar en la libertad exige una inmensa paciencia, eso es verdad. Porque los hombres muchas veces no elegimos bien. Sí. Es el misterio de por qué Dios apostó por la libertad. Hay gente que le hubiese gustado que Dios hubiese establecido una dictadura y que todos fuésemos buenos por decreto. Vaya mundo más aburrido. Paciencia. Corromper a una persona está chupado. Hacerlo santo es una labor que exige tiempo, paciencia, cariño. Y de eso se trata. De hacer buena a la gente que nos rodea. Que quieran el bien, que eso es ser bueno. No que te impongan no hacer el mal, que eso no sirve para nada. Vamos, salvo los delitos graves y la Guardia Civil, pero no estamos hablando de eso, ¿no? Por tanto, la tarea que yo creo que tiene que hacer Movimiento Provida en este mundo es aprender a querer la libertad de los demás, incluso cuando la usan mal. Y a la vez ver cómo les ayudamos a usarla bien, claro. Porque lo otro es puro indiferentismo. Y nosotros no somos indiferentes porque amamos un bien que es la vida. Pero vamos a trabajárnosla a través de animar a la libertad de los demás a amar la vida también. Y repito que es una labor lenta, como educar a un niño es una labor lenta, sigue paciencia. Pero de eso va esta historia, creo. ¿Y cómo alguien convierte su libertad en algo al servicio del bien y no del mal? Es un proceso en la vida personal y de las sociedades que tiene dos pasos imprescindibles y que además hay que seguir el orden de esos dos pasos, porque si no, no funciona. El primero es que la gente entienda qué es el bien. Porque los seres humanos no podemos querer lo que no conocemos. Por tanto, para estar en condiciones de intentar ser buenos, antes hay que saber en qué consiste ser bueno. Y luego el segundo paso es intentar comprometer la propia libertad con eso que previamente hemos identificado como bueno. Querer imponer, sugerir que se sea bueno sin saber en qué consiste ser bueno, no es posible. Y por eso en un mundo como el nuestro, donde muchísima gente, la inmensa mayoría de la gente que nos rodea, ya no sabe en qué consiste el bien,
hay que hacer de entrada una labor pedagógica inmensa. Mostrar el valor de la vida. Quien no entienda el valor de la vida no puede comprometer su libertad en defenderla. Por eso hay que mostrar al feto, al embrión humano, no la sangre de un cadáver, sino la bondad de un bebé. Y por lo mismo el sentido del dolor, de la lealtad a los propios amores. Porque solo si uno va entendiendo ese elenco de cosas buenas, puede dejarse arrastrar por el atractivo que tiene lo bueno para comprometer su libertad con ello. Apasionante tarea. Y ahora hay que hacerla además contra la desinformación sobre qué es bueno que ofrece el mercado. Porque el mercado es muy atractivo. Y además saben vender muy bien, es su profesión, como es lógico. Y el mercado va generando hombres y mujeres hoy día de deseos. Deseos de cuerpos perfectos, de sexualidad irresponsable. De un placer que sea autoerótico sin consecuencias. Y quien se convierte en un hombre o mujer de deseo en esta clave no entiende el bien de las cosas de que hablamos nosotros. Y como no las entiende, no podemos decirle que las respete. No es humana esa pretensión. Por lo tanto, necesitamos una pedagogía. Tenemos un gran aliado para esa pedagogía, que es una característica de los seres humanos de todos, que ya Aristóteles valoró en su trascendencia. ¿A qué hora empecé? No sé. Bueno, que alguien me levante la mano cuando discurra el tiempo. Que es que todos los seres humanos queremos ser felices. Todos. Hasta el suicida quiere ser feliz e intenta suicidarse porque no lo logra. Y sabemos, estamos convencidos de ello, que la cultura de la muerte no da la felicidad. Puede provocar satisfacciones inmediatas, como la sexualidad irresponsable no provoca felicidad en la vida, aunque pueda permitir pasar unos cuantos de fin de semana muy cachondos y felices. Eso, por supuesto, no se puede negar. Pero crear ese pozo en el alma, que es amar y ser amado, con continuidad en el tiempo, y eso es la felicidad, porque estamos hechos para amar, no se consigue con la sexualidad irresponsable, sino con una vida de amor responsable. Por eso una de las cosas que podemos hacer es aprovechar también la infelicidad que genera la cultura de la muerte, que la genera. Lo vemos en el terreno del aborto con tantas mujeres, aquí hay alguna, que han abortado, han sufrido, y sobre la base de su sufrimiento han reconstruido una personalidad comprometida con la vida. Porque los seres humanos podemos aprender enamorándonos del bien o rechazando el sufrimiento que nos provoca el mal. El ideal es el primer método, pero a veces no queda otro remedio que usar el segundo, que es apoyarse en el sufrimiento, que también aprendemos sufriendo. Si nosotros logramos dar un testimonio de la felicidad que provoca amar con lealtad, abrirse a la vida, eso acabará siendo atractivo para los que están sufriendo por haber vivido de otra manera. Y además, yo no hace mucho le decía a un hijo mío, hablábamos de una persona a la que los dos queremos mucho y que ha llevado una vida, digamos, bastante desarreglada. Y yo le decía a mi hijo, mira, no te preocupes, que llegará una edad en que se dará cuenta de que así no es feliz de verdad. Y por lo tanto, cuando llegue a mi edad, por ejemplo, ya verás cómo se convierte. Ya ha culminado el tiempo, vale. Pues no les acabo de contar. Bueno, sí, acabo esta anécdota. Y me dijo, papá, te equivocas. Ahora la gente ha comido tanta mierda tan pronto que se convierte a los 30 o los 40. No hay que esperar a los 70. Y es verdad, cada vez más. Vemos como los primeros países que legislaron a favor de las operaciones de cambio de sexo menores, la están derogando esa legislación. Suecia, Finlandia, Gran Bretaña.
porque han visto que provoca mucho dolor, no por una conversión ética. Y eso irá pasando en nuestra sociedad, ya empieza a pasar. Macron ha metido el aborto en la Constitución, aparte de porque es un mediocre y un frívolo y tiene que hacer algo para que no le monten manifestaciones, porque ve en riesgo ya el aborto en el mundo occidental. Ve lo que ha pasado en Estados Unidos con la sentencia de hace 2 años del Tribunal Supremo, ve cómo Polonia y Hungría han avanzado en ese sentido y no se han muerto las mujeres polacas y húngaras. Entonces lo ha querido constitucional precisamente para blindarse de un fenómeno que a lo mejor nosotros no vemos, pero ellos sí ven ya en marcha, lentamente, pero sí. Provida está siendo eficaz, con la eficacia tranquila y serena de la historia y del tiempo. Y concluyo, 1 minuto. Yo soy un amante del Señor de los Anillos. Y el mundo de Tolkien me fascina, porque es la historia de la lucha entre el bien y el mal. Y un mundo en el que además la providencia está omnipresente. ¿Por qué funciona en El Señor de los Anillos la historia de la destrucción del poder y acaba bien? Por la lealtad de Frodo, de Gandalf, de Aragorn, que hacen lo que pueden hacer, su misión. Son conscientes de que su vida es una misión en una historia que les supera, pero fiándose en el autor de la novela acabará bien. Hay un relato que no está en El Señor de los Anillos, escrito por Gandalf, en que cuenta el origen del mundo, de su mundo. Y cuenta que Dios, el Eviatar lo llamaba, después de crear a los primeros nacidos, que son los Valdar, que son los ángeles en nuestra terminología, se pone a crear el mundo, y crea el mundo cantando una canción, Dios. Y es la música de Dios la que se concreta en las cosas creadas. Y en medio de la canción de ese Dios de Tolkien, el más bello de los primeros nacidos de los ángeles, Melkar, se pone a cantar una canción distinta, porque le parece que Dios no canta bien. Es la rebelión. Y cómo reacciona según el retrato que hace Tolkien, ese Dios, el Eviatar. No le echa un rayo a Melkar y se lo carga o le enmudece, no. Modifica su canción para integrar la de Melkar y hacer que la creación sea mejor. Así se lucha contra el mal. No enfrentándose contra él a cabezazos, no desesperándolo, sino aprovechando también el mal para enriquecer el mundo en que vivimos. Os aconsejo que trabajéis así. Muchas gracias.